Muy buenas, os doy la bienvenida a la mazmorra de Pacheco y os doy la bienvenida a Alternativas A, que parece ser que se ha convertido en otra sección de la mazmorra de Pacheco o de las reseñas pirata de Complejo de Máster. Bueno, el caso es que, como sabéis, hice unos cuantos vídeos de alternativas a Dungeons and Dragons, de juegos de fantasía que podían sustituir a Dungeons and Dragons. Tuvo bastante éxito dentro de lo que cabe y mucha gente pues me pedía más e incluso hubo gente que en los comentarios me pidió que hiciera alternativas a la llamada de Chulo, igual que había hecho con Daños and Dragons, el gran juego de fantasía, pues que lo hiciera con la llamada de Chulo, el gran juego de horror cósmico, de horror Lovecraftiano. Así que bueno, me lo habéis pedido y aquí lo tenéis, alternativas a la llamada de Chulu. 10 alternativas que he hecho en este vídeo a la llamada de Chulu. ¿Vale? Primer disclaimer, cuando veáis este vídeo, yo ya veo los comentarios de justo, pero ¿cómo no has metido este juego? ¿Pero de qué vas? ¿Vale? Y sí, por supuesto, ponedme esos comentarios, son absolutamente bienvenidos, pero tengo que decir que tengo otros, por lo menos 15 juegos para hacer más vídeos. O sea, desde luego voy a hacer un segundo, que ya no sé si me da para un tercero, pero por si acaso me da para un tercero, que estaría genial, pues ponedme en los comentarios los que no haya puesto. Pero a ver, en este primer vídeo de 10, lo he resumido a 10, voy a poner los que tienen una premisa genérica Lovecraftiana. Es decir, sí, estamos hablando de un juego Lovecraftiano súper chulo, pero que da por supuesto que los protagonistas van a ser agentes secretos de una conspiranoia ufológica tal, pues Delta Green. Pues no lo he puesto, ¿vale? No he puesto ese juego porque digamos que como tiene una premisa más acotada, pues lo he quitado de esta lista de 10, que estos son los Vanilla Lovecraft, ¿no? Si es que tal cosa puede existir. Si tu juego pues si este juego pues es un juego en el que en vez de ser el investigador que descubre el misterio, vas a ser el cultista, ¿vale? Con los innombrables. Pues no lo he puesto, ¿vale? No lo he puesto aquí en esta lista y estará en la siguiente. Y lo mismo si es en una época muy concreta como el Imperio Romano, si es del futuro, si es, ¿vale? Cuando tiene otro tono, yo que sé, un tono humorístico o algo así, pues no lo he puesto. Entonces, en esta lista de 10 he puesto los juegos que yo conozco, que yo he jugado, que yo por lo menos he tocado o he leído, que son de la época básica de Lovecraft, que yo considero que son dos épocas, 2030 y luego actualidad, porque Lovecraft escribía en su actualidad, o que no tienen época y que no tienen ningún giro en la ambientación, más allá de que algunos de ellos se pueden usar para terror genérico, ¿vale? Pero que su versión cósmica Lovecraftiana, pues son cósmicos Lovecraftianos. Sí que van a tener giros en cuanto a las mecánicas, el modo de juego. Y en ese sentido, quizá los he intentado ordenar como de los más normales, los más convencionales a los últimos. Los últimos no son los no son los menos importantes, sino los que a lo mejor se alejan más del juego de rol tradicional, ¿vale? De hecho, algunos de los últimos son de los más Lovecraftianos que hay, así que. Y bueno, luego hay un último. Cuando digo los últimos, pues hasta el 9, ¿no? El 9 juegaco. Pero el décimo es un juego que todavía no ha salido, pero que quería poner aquí porque creo que es uno de los que debería estar en esta lista. Así que dejemos el disclaimer, vamos con la presentación, por supuesto, y yo creo que a nadie sorprenderá que el primer juego que ponga como alternativa a la llamada de Chulu es El Rastro de Chulu. Este juego que actualmente publica Shadowlands, y que tiene pues un montón de material publicado ya. Y que, bueno, pues para mí es, en mi opinión, a mí me encanta la llamada de Chulu, es uno de mis juegos favoritos y este es mi segundo juego de Chulu favorito, que es el rastro de Chulu. Y si hablamos de campañas, si hablamos de aventuras, si hablamos de módulos, es mi juego favorito de la llamada de Chulu, ¿no? Yo siempre lo he dicho que los módulos que hace Pelgrim para sus juegos Boom Show son increíbles, son apabullantes y yo siempre lo he dicho que las mejores historias para mí de Chulu son las de El rastro de Chulu. Te puede gustar más la llamada, pero el rastro de Chulu yo creo que de verdad tiene unas campañas y unos módulos increíbles y muchos, de hecho la mayoría tenemos la suerte de que ya están en castellano, ¿no? ¿Qué es el rastro de Chulu? Bueno, pues el rastro de Chulu es un juego que de hecho en sus propias páginas ya decía que rendía pleitesía a la llamada de Chulu o algo así parecido, que se basa en el sistema Go Show que, como otras veces he explicado, se basa en el giro, digamos, de diseño de que en un juego de investigación
las pistas se tienen que conseguir automáticamente. No puede haber tiradas para conseguir pistas. En el juego normal de la llamada de Chulo, como estaba escrito al principio, pues decía que tú tiras, ¿no? Química, 50% de química, y si la pasas obtienes la pista de qué está compuesto el objeto, y si no la pasas, no. Hoy en día eso ya no es tan así, además de que en las propias aventuras te decían, bueno, si falla, tal. Es decir, había muchos parches a eso, pero al fin y al cabo eran parches, y el rastro de Chulu, yo creo que, o por lo menos esos terroristas o los juegos de Gumshow, fueron los primeros que pusieron negro sobre blanco como una mecánica, es decir, que las pistas se consiguen, ¿vale? Que los juegos de investigación, las historias de investigación no van de si el detective consigue o no la pista, sino de juntar las pistas y especular sobre ellas. Es decir, tú vas a encontrar la gota de sangre en la alfombra. No puedes no encontrarla, no tiene sentido. Eso nunca pasa en una historia de misterio, y los relatos de Lovecraft, en cierto modo, son historias de misterio. Es lo que haces con ese conocimiento, ¿no? Cómo encajas las piezas, como dice literalmente en la llamada de Chulu, en el relato, quiero decir, ¿vale? Cómo encajas las piezas, lo que te lleva a la resolución del misterio y la confrontación con el terror, ¿vale? En su época, pues yo creo que fue un golpe en la mesa y bastante chulo, como muchas otras veces, siempre que alguien escribe algo innovador, pues hay muchas voces que dicen, bueno, si eso yo ya lo hacía toda la vida, pero bueno, el rastro de Chulu fue uno de los primeros, si no el primero que lo hizo, y además, bueno, pues ya digo, el sistema Gunshow no se creó para Chulu, pero el rastro de Chulu, sin duda, con la palabra Chulu en el título, pues, o Cthulhu, o Cthulhu, o Cthulhu, o Tulu, o como queráis, ¿vale? Pues hace que sea el juego Gumshow más exitoso. Y bueno, pues yo creo que es un juego muy chulo donde básicamente se lanza un dado de 6 y se gastan puntos para conseguir una dificultad para las tiradas que sí que son de acción, como pegar tiros, como abrir una cerradura, tal y cual, y luego pues para la investigación tienes unos puntos, pero que solo vas a gastar para conseguir información extra, porque la información básica de las pistas ya la consigues. Ya sabéis que estos vídeos de alternativas no son una reseña, no voy a hablar mucho más del rastro de Chulu, tenéis un montón de vídeos por ahí donde te explican cosas de este juego, así que bueno, primera alternativa, sin duda, el rastro de Chulu. Segunda alternativa, que yo creo que también, desde luego, en nuestro país además ha tenido un éxito muy grande, el juego de Kobayashi, publicado por The Hills Press, que tenía pues su primera edición esta de mecenazgo y luego la siguiente, la segunda edición o edición revisada de Ratas en las paredes, ¿vale? Que la edición revisada añadía cosas y había alguna cosita más, que como digo es este juego de Kobayashi, que es un juego de horror cósmico minimalista. Como tantos de estos juegos, pues te dice, no solo te tienes que basar en Lovecraft, puedes hacer otras muchas cosas, pero bueno, teniendo en cuenta que se llama Ratas en las paredes y que te dice que es un juego de horror cósmico, pues yo creo que es otro de los juegos de Lovecraftianos por excelencia, ya digo, sobre todo aquí en España, donde yo creo que ha tenido bastante éxito. Hay un montón de partidas, no solo a lo mejor yo me va a ser un éxito pues un poco virtual, pero entendedme, yo soy youtuber y hay un montón de partidas, por ejemplo, en la red sobre este juego. Y es un juego de horror cósmico minimalista, yo diría, ¿no? Con unas reglas súper sencillas. Tienes un personaje que tiene unas características, unos puntos de vida, unos puntos de sanidad. Uy, de sanidad. De sanidad, estoy yo bueno. De cordura, que dependen de 10 más tu voluntad, puntos de vida que son 10 más tu músculo, creo que se llamaba, o físico. Ya lo mezclo los juegos. Y bueno, pues tienes que tirar dos dados de 6, sumas tu atributo. Si tienes 3 en voluntad, pues dados de 6 más 3. Y no es un PBTA, pero sí que tiene lo de un éxito, o un éxito con consecuencias negativas, o un éxito con consecuencias extra positivas, ¿vale? Según vas sacando más o menos, pues puedes tener, sobre todo en el combate, ¿no? Pues es, si no recuerdo mal, 8-9 es un éxito, pero tienes una consecuencia negativa. 10 o más, pues tienes, es un éxito, ¿vale? Y con 12 tienes dos consecuencias positivas y menor de 8 tienes dos negativas, ¿no? Entonces se basa un poco en estas consecuencias positivas o negativas, narrativas, que en el combate puede ser daño, pero puede ser otras cosas. Si fuera de combate, muchas veces es el tiempo que tardas en hacer algo, porque a lo mejor es muy importante en este juego si abres o no la puerta antes de que los cultistas se te acerquen o algo así. Y luego, pues además de eso, tu personaje tiene una profesión, tiene una reputación, que la profesión te da un beneficio mecánico, como una dote, digamos, como un rasgo de clase, y la reputación pues te puede ayudar en algunos momentos de manera narrativa, y básicamente ese es el juego, un juego minimalista, un juego que quizá también pues es por sus ambientaciones, digamos, mini ambientaciones, es un juego que tiene muchas aventuras muy Lovecraftianas, muy en los años 20-30, pero que lo puedes jugar
como quieras, en el futuro, viajes en el tiempo, lo que te dé la gana, porque las reglas son minimalistas. Tiene, sí, alguna cosilla más de, mejor de persecuciones y algo más. Tiene unas reglas de magia, pero que también es lo mismo que te he dicho, pero pues también muy sencillo con hechizos. Y bueno, pues es ultra versátil, muy narrativo y con unas reglas muy sencillas. Y bueno, pues esa es otra de las alternativas que tenemos a la llamada de Chulu. El siguiente, que es un juego español de Pepe Pedraz, publicado por El Refugio, que es Trueque, ¿vale? Entonces, Trueque es un juego que en sí mismo no es de los mitos, pero tiene un suplemento que se llama Mitos, ahí lo estáis viendo, que convertiría a Trueque ya directamente en un juego de los mitos. Trueque sería un juego de horror sobrenatural, diría yo, ¿no? En general, horror sobrenatural, o así es como yo lo veo por lo menos. Aunque el trueque solo ya me parece bastante Lovecraftiano, o sea, ya me parece un tipo de relato, ¿no? Yo creo que está basado en un tipo de relato de terror que encaja mucho con esas historias pulp y además mucho de las de Lovecraft, ¿no? Que es un juego que no va, además no es un juego que va mucho de sectarios y cosas así, sino más bien de meterte en lo que sería de verdad un relato de Lovecraft. Y de hecho, otros, la llamada de Chulu, el rastro de Chulu son juegos a lo mejor como que al final tiran más a lo pulp, aunque el rastro tiene como reglas puristas y pulp. Y estos otros juegos de los que vamos a ir a hablar, yo creo, más narrativos, van yéndose más a lo purista, que yo creo que también lo que pasa en Trueque. Bueno, pues en Trueque también tenemos un juego de reglas minimalistas, pero que está bastante bien armado para que con muy pocas reglas sí que tenga una profundidad, ¿no? El Trueque pues con el juego viene un mantel, creo que se llamaba, de consecuencias, ¿no? Donde, bueno, pues yo creo que entro que también pues es una cosa bastante sencilla. Tienes un dado de 10, tiras un dado de 10. Si tienes un trasfondo que te ayudaría, pues tirarías otro. Luego puedes tener, por equipo puedes tener también bonificación. Tienes unos puntos que te puede ayudar en tiradas o dar elementos narrativos. Y luego, pues cuando sacas 4 o menos, pues pasarán cosas, pasarán consecuencias, puedes fallar la tirada o puedes hacer un trueque y que pasen consecuencias narrativas chungas, ¿no? La idea genial de trueque yo creo que es el dado de caos. Hay un dado de 4 puesto encima del mantel, puesto encima de la mesa, que va subiendo, ¿vale? Está en 1 al principio, va subiendo pues hasta 4 y hay una tirada de horror y el valor del dado de caos se resta de esta tirada de horror, con lo cual pues cada vez puedes conseguir resultados más bajos y los resultados más bajos, 4 3 2 1 van dando consecuencias más chungas, a lo mejor en general a la partida o a tu personaje en plan tipo, no exactamente cordura, pero sí consecuencias narrativas a tu personaje. Se basa en esta idea que es absolutamente Lovecraftiana, absolutamente de película de terror o de relato de terror, de que las cosas siempre van a peor, ¿vale? De que el terror siempre va a aumentar, la amenaza siempre va a aumentar y pues las cosas malas van a pasar sobre todo al final de la historia y se van a ir pasando cada vez peores cosas al final de la historia, ¿no? Es uno de estos juegos que yo creo que no solo intenta imitar un mundo Lovecraftiano, sino un relato de Lovecraft, ¿vale? Entonces, los juegos antiguos tipo La llamada de Chulu, pues no lo intentan, y otros juegos como El rastro, yo creo que tampoco lo intenta tanto, aunque luego las aventuras son muy buenas en ese sentido, pero aquí sí que tenemos un sistema que va haciendo esa escalada de horror que yo creo que es básico y que yo creo que es una idea buenísima, además de que, bueno, se pueden hacer estos trueques a tu tirada y es bastante narrativo y colaborativo y bueno, pues y además súper sencillito igual, también unas reglas pequeñitas, pero ya digo que aquí las reglas, aunque son pequeñitas como en Ratas en las Paredes, aquí sí que tienen este nivel de complejidad, este nivel narrativo que le añaden una cosa bastante especial al juego. Bueno, pues aquí tenemos trueque con mitos, evidentemente, para que sea Lovecraftiano. Luego tenemos The Chulu Hack, que es un juego que salió en castellano, es verdad que hace tiempo, con una editorial que ya no existe y con una edición que, bueno, quizá no salió tan bien como podría haber sido esperado, pero que, de hecho, aquí en el fondo de la diapositiva estáis viendo la edición francesa, que es la que va a sacar No Solo Roll, ¿vale? No Solo Roll va a sacar la segunda edición de Chulu Hack. ¿He dicho No Solo Roll o No Solo Horror? Las dos cosas valdrían de todas maneras, ¿vale? Va a sacar la segunda edición de The Chulu Hack, que como estáis viendo ahí, es una adaptación a los mitos de Chulu de The Black Hack. The Black Hack es uno de estos hacks minimalistas, tipo NSR o SR,
del juego más famoso de todos los tiempos, ¿vale? Que tiene, ¿eso qué quiere decir? Pues que la ficha de los investigadores de Chulu Hack tiene fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma, sobre una base de 20, ¿no? 18 para abajo, y que tienes que hacer tiradas a la baja y sacar menos de tu característica, os va sonando, ¿no? Tiene evidentemente puntos de vida, tiene evidentemente puntos de cordura, pero lo que tiene son unos consumibles, unos recursos que se van gastando, ¿vale? Aquí los investigadores pueden tener unos arquetipos, ¿vale? Y su arquetipo pues le dará ciertas cosas, un poquito, minimalista también, o puede ser freeform, puede ser simplemente pues tirar tus atributos y a ver con cuántos recursos empiezas. Entonces, ¿qué son los recursos? En otros juegos tipo OSR, pues son antorchas que se te van gastando y cosas así. Y aquí, bueno, pues han hecho que las pistas las consigues, ¿veis? Esta cosa que ha instaurado un poco el rastro de Chulu o lo ha fijado con laca ochentera, pues aquí las pistas las vas a conseguir, pero gastando un recurso, poniendo en riesgo un recurso que se llaman cerillas, si no recuerdo, no, cerillas era el otro, estas eran linternas, ¿no? Flashlights and smokes, creo que era. Vale, linternas, sí. Entonces, la linterna se supone que es como una metáfora de enchufar con tu linterna y descubrir alguna pista, ¿no? Entonces, tú cuando estás haciendo esto, lo vas a conseguir, pero tiras un dado, el dado de tu recurso, y ese dado no es un dado de 20, sino que es un dado que va de dado de 12 a dado de 4, ¿vale? Que lo hemos visto en otros juegos de cómo el recurso va cayendo de dado de 12 a 10, a 8, a 6, a 4, ¿no? Y a 0. Entonces tú tiras tu dado, siempre lo vas a conseguir, pero si sale un 1 o un 2 en el dado, pues va a haber una consecuencia negativa. Y eso va a hacer que tu dado decrezca. Si tenías el dado al máximo, el dado de 12, pues tiras, consigues la pista, pero baja al dado de 10 y el de 10 a de 8, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con lo cual, pues serían como unos puntos de otros juegos que van bajando, ¿vale? Como en Goon Show, pero aquí depende de la suerte, no son puntos exactamente, es en esta tirada de dado. Puedes tener ventaja y desventaja tanto en las tiradas de característica que he dicho antes, como precisamente en estas tiradas, que ya sabes que es, que tiras otro dado y con ventaja coges el mejor para ti y con desventaja el peor para ti. Y pues eso, tenemos las linternas, que es este recurso para conseguir pistas, y luego tenemos las cerillas, que sería para, bueno, esto es para conseguir pistas también, pero de personas, ¿no? Para intimidar, para engañar quizá, ¿vale? Para ese tipo de cosas. Cuando tienes que conseguir algo de una persona, ¿no? Otro sería conseguir algo del entorno, algo de una persona, pues tiras este recurso y va decreciendo. Tu cordura también es un recurso en este sentido, ¿vale? Tiene unas reglas un poco más complejas, igual que tus puntos de vida, que no son puntos de vida, sino otro dado que va decreciendo, otro recurso más o menos parecido, ¿vale? Vamos, no son exactamente iguales, pero más o menos parecido. Y bueno, pues básicamente tampoco tiene muchísimas reglas más. Recordad que son hacks bastante sencillitos, pero no solo rol lo que va a publicar es esta edición francesa que tiene un escenario de campaña en Salem, ¿vale? En la ciudad de Nueva Inglaterra de Salem, que es un poco la ciudad en la que se basó Lovecraft para su Arkham. Pues han dicho, bueno, pues ¿para qué Arkham? Vamos a coger Salem de verdad. Y han hecho una campaña que tiene, yo no me la he leído porque no domino la lengua de Molière, pero que tiene, la verdad, muy buena pinta. Está bastante chula y lo va a sacar no solo rol, así que bueno, Chulu Hack siempre ha sido una opción y ahora ya digo, pues va a tener esa campaña que pinta interesante. Luego tenemos Chulu Dark, ¿vale? Sí, en este vídeo voy a decir chulo muchas veces, ya sé que a mucha gente no le gusta mi pronunciación, lo va a tener crudo, pero así es. Entonces, este juego Chulu Dark es un juego que originariamente pues salió como complemento a Stealing Chulu, ¿vale? El creador de este juego de rol es la persona que escribió Stealing Chulu, que es un libro, Robando a Chulu, que es un libro muy conocido de cómo usar las historias Lovecraftianas para hacer partidas, pero dándoles un giro, pero no haciendo exactamente la misma partida una vez, ver por qué funcionan las historias de Lovecraft y qué podemos robar de Lovecraft, cómo podemos inspirarnos de él. Y es un libro que está muy completo en eso, no hay muchos libros parecidos de que te digan coger un género y aplicarlo al rol y hacerlo así a tus partidas, ¿vale? Que además es agnóstico de sistema. Evidentemente, puedes hacerlo con la llamada, que quizá pues es el juego de siempre, pero el propio autor creó un sistema muy sencillito, este Chulu Dark, que es pues un sistema, de nuevo, de reglas muy lite, de reglas muy ligeras, ¿vale? Que pues igual, creo que los personajes son humanos normales, tiran un dado de 6 y si su... Tienen, vamos, la hoja de personaje es tu profesión,
Y no me acuerdo más, tu profesión y bueno, no me acuerdo si era ya está, tu profesión, tu nombre y poco más. Entonces, si algo tiene que ver con tu profesión, tiras otro dado de 6, ¿vale? Con lo cual tienes más posibilidades de conseguir lo que hacías y luego, bueno, pues no sé exactamente, si quiero, no sé si tenías, si es más fácil o menos fácil, también puedes tener otro, no me acuerdo exactamente, se me mezclan los juegos, pero realmente tenía poco más. Sí que tenía el hecho de que en principio es un juego donde, como sois personas normales, juegas un poquito también para perder, incluso como trueque. Si en la propia mesa es un juego muy narrativo, muy también muy de colaboración. Si en la propia mesa otra persona cree que deberías fallar o que tu tirada podría ir mal, puede tirar un dado para ver si fallas. Y donde cuando hay monstruos de los mitos se supone que tus únicas acciones posibles son huir o esconderte. Porque cualquier otra opción no va a tener sentido porque son monstruos que no puedes vencer, no puedes luchar contra ellos. Un poco como, bueno, pues en las historias de Lovecraft no suele ser posible luchar contra los mitos. Aunque hay gente que le estampa un barco a Chuno en la cabeza y se lo carga. Pero bueno, en principio es más de sois personas normales y os está enfrentando a los mitos y esto es bastante chungo. Así que bueno, pues es un juego que se publicó luego solo, tiene una segunda edición también. En su versión primigenia, original, así muy ligera, yo creo que esto se puede conseguir en castellano, ¿vale? Y el juego en sí, como está aquí publicado, creo que no, pero bueno, es otro de los juegos que se mencionan muchas veces para jugar a juegos Lovecraftianos que no es la llamada de Chulu. Luego tenemos Tremulus. Este también es otro juego que aquí en España tuvo mucho éxito. Es un juego que está en Creative Commons, si no recuerdo mal, ¿vale? Y que estaba por ahí rulando la traducción de los libretos. Es un juego Powered by the Apocalypse, ¿vale? Aquí ya estamos con, de verdad, los dos juegos Powered by the Apocalypse que yo conozco, por lo menos que hay Lovecraftianos, que hay de Chulu. Uno de ellos es Tremulus, que podéis ver un montón de partidas y de cosas de Corman, de Orgullo Freak, que están geniales, son tremendísimas, os recomiendo muchísimo. Y que es un juego de Power Bat Apocalypse, ya sabéis, 2 dados de 6 más la característica. Aquí tenemos características como pasión, lógica, cosas así. Y 6 o menos fallas, 7, 9 éxito parcial, 10 o más éxito. Tiene unos libretos que son normalmente, pues, profesiones, ¿no? Típicas de la llamada de Chulu, alienista, pues heredero o diletante, cosas así. Y bueno, pues tiene unos movimientos para buscar pistas, tiene un movimiento que se llama encajar las piezas, que ya he dicho que cualquier juego de PBTA de Chulu debería tener un movimiento que se llama encajar las piezas, porque es una línea directa del rato de la llamada de Chulu. Y donde, bueno, pues tienes atributos como suerte, tienes unos puntos de saber, porque alguna de estas cosas que tienen estos juegos, que creo que el de Chuludar también lo tenía, que era el conocimiento de los mitos, ¿no? Un dado del conocimiento de los mitos. De hecho, en Chuludar se me ha olvidado esa regla, ¿no? Que tienes un dado que empieza con uno de tu conocimiento de los mitos y va subiendo hasta 6 que te vuelves loco, ¿vale? Sí, bueno, voy a volver un poquito a Chuludar porque se me ha olvidado esa regla que es la chula. Tienes ese conocimiento de los mitos, que es una cosa que ya sabéis que Lovecraft decía, cuanto más saber de los mitos, pues más turuleta estás y pues más chungo lo tienes cuanto más saber de los mitos, ¿no? Como se ve en la llamada de Chulo. Entonces, Chulo Dark tienes ese dado que va subiendo, que lo puedes tirar con tus tiradas para ayudarte, pero que si pues tiene un resultado chungo, puedes acabar loco, ¿no? Y cuanto más alto esté tu conocimiento de los mitos, pues vas a acabar loco. De hecho, si llega a 6, creo que se te va la flapa. Y lo mejor, de hecho, por eso quería volver a Chuludar, perdonadme, que tiene este juego, es que cuando llegas a 5 puedes hacer cosas para bajar tu conocimiento de los mitos, ¿vale? Como quemar libros, como hacer que la gente no pueda acceder a ese saber, que eso es una cosa que pasa en las obras de Lovecraft y que no suele pasar en los juegos de Lovecraft porque no, claro, los héroes para qué van a hacer algo así y que aquí tiene una mecánica para hacerlo. Bueno, pues aquí en Tremulus, como decía, tienes también un conocimiento, un saber que en este caso te puede ayudar con tiradas, te puede dar beneficios o movimientos, o los libretos, claro, los libretos tienen movimientos específicos de cada libreto y algunos gastan esos puntos de saber para conseguirlo. Es un juego que también tiene heridas, también tiene cordura. Y Tremulus y el siguiente que vamos a ver, Mythos World, que es el otro juego PBTA de Lovecraft, sí que es verdad que lo que yo les achaco es que más que un juego Lovecraftiano son juegos que a mí me parece que lo que imitan es la llamada de Chulo. Entonces, en este vídeo donde son alternativas a la llamada de Chulu, pues si quieres una alternativa a la llamada de Chulu con el sistema PBTA, si te gusta el sistema PBTA, pues Tremulus está bien. Sí que es verdad que también son muy pocos movimientos, muy sencillito, arquetipos también sencillitos, y lo que tiene Tremulus es unas reglas de creación
de un escenario de campaña, ¿no? Hay un escenario de campaña, una ciudad que, ¿cómo se llama? Ibon Ips o algo así, que está bastante bien, donde se hace unas preguntas a los jugadores, ellos responden esas preguntas, con esas preguntas vas como una tabla, con esa tabla tiene unas entradas tipo libro de Elige tu propia aventura, donde va diciendo cosas de ese pueblo, y se va generando pues un pueblo con sus misterios, con sus frentes, por así decirlo, en PBTA, y que es la mayor parte de lo que es el libro, es esta generación de este escenario, que yo creo que es lo realmente original y lo realmente donde ha puesto el autor de Tremulus su imaginación, aunque muchas veces cuando veo jugar a Tremulus esa parte se obvia, ¿no? Con lo cual, pues quizá lo más interesante del juego muchas veces no lo considera la gente lo más interesante, así que quizá esté equivocado. Pero bueno, Tremulus es, como he dicho, la primera opción, uy, perdón, estoy un poco obsesionado con chuludear. La primera opción de PBTA de los mitos es Tremulous, pero también tenemos Mitos World, que también se pueden encontrar, este igual, este sí que es Creative Commons, se puede encontrar por ahí, desde luego en inglés está, y los playbooks y las reglas básicas, no sé si alguien también lo tradujo en castellano. Aquí, bueno, tenemos la portada del juego normal, aunque igual la base de diapositiva es una ilustración de la versión en alemán. Si habláis alemán, este juego tuvo una edición muy chula en alemán, así que si domináis la lengua de Get, nunca sé decir Get, si me escuchan mis compañeras del cole. Bueno, si domináis esa lengua, pues está muy chula la edición alemana de este juego Mythos World, que es otro juego PBTA que tiene otros libretos. Los libretos pues son también que sea anticuario, que sea alienista, las típicas profesiones de la llamada de Chulu. Aquí no tenemos esos puntos de saber, pero aquí, por ejemplo, tenemos motivaciones, como tiene el rastro de Chulo, como lo he dicho, pero unas motivaciones para que tus personajes tengan, pues eso, tengan un motivo, nunca mejor dicho, para entrar en casas encantadas, para meterse en cementerios. Eso es una cosa que está junto con los pilares de cordura en el rastro de Chulu, y aquí que por lo menos esas motivaciones sí que está en Mythos World. Si yo tengo que elegir, prefiero Tremulus que Mythos World, aunque de nuevo creo que los dos son más un emulador de la llamada de Chulu en PBTA que realmente un emulador en PBTA de las historias de Lovecraft, de los mitos de Lovecraft, como era, por ejemplo, Más Trueque, del que os he hablado antes, ¿vale? Y si de verdad estamos hablando de juegos que imiten la ficción Lovecraftiana, yo creo que este que estáis viendo aquí es el número uno. El número uno de juegos que intentan imitar no solo lo que es vivir en el mundo de los mitos de Lovecraft, sino en lo que es una partida de Lovecraft. Si lo he puesto aquí más abajo, recordar, era porque me iba yendo como a las cosas menos tradicional, ¿no? Menos juego normal. Y esto es un juego narrativo, un juego de storytelling, ¿vale? No es un juego de rol al uso, donde hay un máster y unos jugadores, ¿vale? Sino que es un juego donde se va contando una historia colaborativa. En Lovecraftesque, el Lovecraftiano, el juego de rol, ¿vale? Pues hacemos una historia donde un personaje vive una historia de los mitos. Que, bueno, pues realmente eso es uno de los dos problemas que tienen los juegos de rol cuando intentan adaptar historias de Lovecraft. La primera es que en la mayoría de los relatos de Lovecraft hay un personaje, un protagonista al que le pasan las cosas. De hecho, cuando hay más de uno, normalmente son consecutivos, no van juntos a luchar contra el mal. Hay algunos ejemplos, ya lo sé, pero normalmente, incluso cuando hay varios personajes, primero va uno, después va otro, después va otro. Y son varias historias, como en la llamada de Chulo, de hecho, ¿no? En la mayor parte del tiempo. Entonces, este juego, pues digamos que salva eso, porque aquí se lleva a un solo personaje, un solo protagonista, ¿no? La otra cosa chunga que tienen los juegos de rol para imitar la ficción Lovecraftiana es el hecho de las campañas, ¿no? Donde, salvo Randolph Carter, que sale unas cuantas veces, el resto son como one shot, y este juego también pues está más pensado más para eso, ¿vale? Para hacer como one shot, incluso pues sería como Randolph Carter, ¿no? Se podrían encadenar historias si se quiere, pero no dejarían de ser, pues eso, una encadenación, una concatenación de historias más que una campaña, ¿no? ¿Cómo se juega Lovecraftesque? Pues digamos que uno de los jugadores sentados a la mesa sería el que hace de protagonista, otro sería el que hace narrador y otros serían los que hacen de vigilantes, vigías o algo así, ¿no? El testigo, el protagonista se llama testigo, ¿vale? Los otros, que no se llaman vigías, pero si no, pues en los comentarios me lo ponéis, y el otro se llama narrador. Entonces el narrador va contando las cosas que pasa, sería como, no es el máster, sería como el máster. El protagonista va diciendo lo que hace el protagonista y los otros van haciendo preguntas, van añadiendo cosas, van precisando, ¿vale? Para que la ficción vaya yendo donde quiere el grupo de juego dentro de este tono Lovecraftiano, ¿no? Todo el
mundo tiene que trabajar para tener este tono Lovecraftiano. El caso es que estos roles van girando en cada escena, ¿vale? Hay como tres partes, no me acuerdo cómo se llamaban, presentación, nudo y desenlace, pero digamos que igual que en Trueque teníamos esta idea de que el horror va creciendo, las cosas malas pasan al final, pues aquí en los que pasa lo mismo. Al principio de la partida se supone que no van a ocurrir cosas chungas, sino que hay como un ecuador de la partida donde la protección de guión se acaba para nuestro protagonista y ya empiezan a pasarle cosas malas, pero al principio no. Es un juego que se juega con cartas HT Publishers, que, bueno, pues si no lo he dicho, evidentemente este juego está publicado, esta es la versión, lo que estáis viendo ahí, la portada que estáis viendo ahí es la versión de HT Publishers, lo otro es la versión original, pues está publicado para HT Publisher y creo que también publicaron las cartas, no sé si son fáciles o no de conseguir ahora, pero da igual porque en el propio juego están las propias cartas, que básicamente son como eventos, no hace falta que sean cartas de verdad, de cosas que ayudan, con estos juegos narrativos son difíciles, son las personas que están jugando los que se tienen que inventar un poquito sobre la marcha la historia, pues hay unas cartas que pues te dice, pues yo qué sé, pues panda de paletos endogámicos y en la propia carta te dice, si sale al principio de la aventura, yo qué sé, pues los pueblerinos te asustan, te dicen, no vuelva usted por aquí. Si pasa al final de la aventura, pues los pueblerinos van con sus antorchas, con sus orcas y van a por ti a matarte, ¿vale? Ese tipo de cositas. Y bueno, pues al final hay una última escena final, de hecho que según la escena se van rotando los papeles, ¿no? Pues según como estáis sentados, como que se va rotando hacia la derecha los papeles, el narrador pasa a ser el otro pasa a ser el otro, para que todo el mundo pues tenga disfrute de todos los roles y hay una última escena final donde se supone ya que hay que terminar la historia porque es lo que puede pasar con estos juegos narrativos, que se puede ir un poquito de madre. Y ya digo, yo creo que si lo que queremos es imitar la ficción Lovecraftiana, yo creo que Lovecraftesque es el juego que más se acerca. Otra cosa es que, evidentemente, es un storyteller. Hay gente que esto no lo considera ni rol y a lo mejor, aunque lo considere, pues no es su copa de té, ¿no? Como dicen los ingleses. Y todavía quizá un poquito más raro es De Profundis, Cartas desde el Abismo, este juego de terror Lovecraftiano epistolar. De nuevo, no tiene por qué ser Lovecraftiano, pero bueno, se llama De Profundis y el juego en sí pues tiene ese tono Lovecraftiano que se puede usar para otras cosas. Y es un juego de rol que se juega por cartas. Es un juego que también se publicó en castellano. Hoy en día, pues igual, debe ser difícil de encontrar. Supongo que en PDF en la red se podrá encontrar. Es, yo creo, una auténtica joya dentro de los juegos de rol. ¿Vale? Porque tiene esta idea de que se juega por cartas. De hecho, el propio juego está escrito como una colección de cartas de alguien que te escribe a ti y te está diciendo que ha encontrado un juego, tal, que no sé qué, que se juega así, con cartas que puede volverte loco. Y es una colección de cartas el propio juego. Es un juego que se explica también de forma epistolar. Y el juego, para jugarlo, pues un par de personas o un grupo de personas se tienen que mandar cartas. De hecho, el juego te dice que te mandes cartas, que no lo hagas con emails y que... De hecho, yo creo que el juego funciona mejor si lo haces en los años 20, 30, en una época en la que las cartas pues eran lógico mandarlas y tardaban en llegar y ese tipo de cosas. Yo creo que es cuando tiene más gracia el juego. Y bueno, pues cada uno tiene que manejar un personaje que de profundo es el juego, que es un juego polaco, por cierto, te dice que no seas tú, ¿vale? Que no sea, no sea justo, pero que sea alguien a lo mejor parecido o con algo que puedas conectar, ¿vale? Que yo no hiciera a una chica veinteañera de Milwaukee, sino que a lo mejor pues yo un profesor, ¿no? Un profesor de inglés de Boston, ¿vale? Entonces yo soy profesor de lengua, entonces me puedo conectar un poco con él, ¿vale? Que sea algo que te puedas conectar, pero que no seas tú y que te dice que te metas en el psicodrama, que es como llama a este tipo de juego donde tú le dices, pues yo qué sé, pues tú de camino al trabajo, pues tú ves algo y de repente piensas, ¿cómo sería esto si fuera de los mitos, ¿no? Y vas metiendo como cosas de los mitos en cosas cotidianas para crear estas cartas que le cuentas a otra persona, ¿no? Que es tu interlocutor. Que esto es una cosa que pasaba en las obras de Lovecraft algunas. Son como cartas que alguien deja a otra persona, ¿vale? La propia llamada de Chulu o Dagón. Dagón es la más graciosa, ¿no? Que es la que termina de, Dios mío, hay alguien en la ventana y lo está escribiendo ahí en la propia carta, ¿no? Que esto, de hecho, tendría sentido, Lovecraft tendría que haber vivido en la actualidad, tendría sentido si lo estuviera escribiendo en un ordenador, a lo mejor, ¿no? En el chat o algo, pero en el WhatsApp. Pero bueno, pues aquí escribes cartas, ¿no? Y escribes lo que te dice. Normalmente una de las personas es como la que está más en el meollo y la otra o las otras pues son los que, el interlocutor, ¿no? Con el que te vas carteando y te dice, bueno, seguro, tal. O tú le dices, mira, he encontrado esto y el otro es la que es, yo que sé, profesora de arqueología y te dice, ah, pues voy a consultar mis libros a ver esto que has encontrado, ¿no? Y tiene esa especie de roles que luego se podrían invertir o cambiar o lo que sea. Hay que dejar claro al principio cómo va a funcionar el juego y luego se juega por cartas totalmente inmersivo, que mucha gente
gente además se le ocurra y en esas cartas, pues yo qué sé, pues te hace un dibujo, como el dibujo del Chulu famoso de Lovecraft en la llamada de Chulu, o yo qué sé, gente que dice, he encontrado esto y te mete a lo mejor una hoja seca ahí como diciendo, ¿veis cómo está mordida, tal? Hay gente que se lo flipa muchísimo con esto, gente que le gusta la fotografía analógica, que a lo mejor mete a una. Yo he visto cosas por internet muy locas de gente que juega a De Profundis, y es ese tipo de juego de rol epizoral que lo he dejado para el último, porque pues también es bastante raro, digamos, pero que de nuevo esto también, junto con el Lovecraftesque, es lo que me parece lo más parecido a el horror Lovecraftiano. Y el último juego del que voy a hablar, ahora ya volvemos a los juegos tradicionales, incluso juego de rol un poquito más rozando con el juego de mesa, que es Arkham Horror, el juego de rol, ¿vale? Aquí estamos viendo la portada del Starter Set, que es lo que acaba de salir, ¿vale? No ha salido el juego de rol, por eso lo he dejado para el final. Este juego todavía, que yo sepa, no está a la venta, pero sí que se puede conseguir el Starter Set. Y bueno, pues Fantasy Flight, los que durante muchísimo tiempo han hecho estos juegos de mesa, de cartas, de dados, de la llamada de Chulu, y uno de ellos era Arkham Horror, este mítico juego de tablero. Pues ahora han hecho Arkham Horror, el juego de rol. Así que tenemos el juego de rol basado en el juego de mesa, basado en el juego de rol, basado en la obra de H.P. Lovecraft. Desde tiempos inmemoriales, Chaosium había dejado de hacer juegos de mesa, como Arkham Horror, y se había dedicado a los juegos de rol, y Fantasy Flight había dedicado a los juegos de mesa. Y a pesar de que hacían otros juegos de rol, nunca habían hecho juegos de rol Lovecraftiano. No sé si era un pacto de caballeros o era simplemente como era, pero eso se ha roto, ¿vale? Chaosium está volviendo a sacar juegos de mesa, y no sé si ese es el motivo de que Fantasy Flight haya decidido sacar por fin el juego de rol Lovecraftiano, pero el caso es que lo tenemos aquí, Arkham Horror, el juego de rol. Es un juego, pues, como los de Arkham Horror, como los de Fantasy Flight, un poco más quizá pulp, un poco más de acción, un poco más de luchar contra cultistas, un poco más de pegar tiros, un poco más de ciencia loca, un poco más de usar magia sin tanta repercusión como la magia de los mitos que te vuelve loco. ¿Vale? Las personas que sean aficionadas a los juegos de Arkham Horror, Eldritch Horror y todas estas cosas de Fantasy Flight, pues convertir esto en juego de rol. Es un juego de rol muy con sabor de juego de tablero. La caja de inicio es todo con tokens, es todo con marcadores, con troquelados, con mapas, y casi no tienes ni usar el lápiz y papel. Eso, de todas maneras, puede que sea solo en la caja de inicio, y luego en el juego de verdad puede que ya pasen un poquito de estos elementos. Pero el juego se basa en que tienes una reserva de dados, una reserva de dados de 6. Esos dados de 6 son a la vez tu vida, tu cordura y pues eso, tu reserva de acción, tus características. Tienes unas 6 habilidades, si no recuerdo mal, 6 o algo así. No tienes muchas, unas habilidades, no sé, son 6 12 que pues te pone, yo qué sé, pues pelea 4 o más. Quiere decir que si sacas un 4 más en uno de tus dados, de los dados que lanzas, pues has conseguido un éxito peleando, has conseguido éxito en la tirada. Entonces tienes este pool de dados, que no sé si son 6 8 dados, no me acuerdo exactamente, que están puestos en tu hoja de personaje, y que de hecho se supone que tú pones esos dados ahí, pum, 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 pum. Son dados negros. Si te hacen heridas, quitas dados y pones marcadores de herida. Entonces, de repente, en vez de los 8 dados, ya tienes solo 6, porque dos de tus marcadores, dos de tus huequitos para poner dados, ahora son marcadores. Si acumulas cordura, lo que haces es cambiar dados negros por dados verdes. Sigues tirándolos, y de hecho estás obligado a tirar siempre primero los verdes, pero si sale, creo que era un 1, o no sé si un 1 o un 2, pues creo que era un 1. Pues tienes que tirar una tirada de cordura, y puedes tener traumas y cosas así. Y de hecho, en los puntos de vida también, cuando te quedas sin puntos de vida, puedes decidir seguir jugando, puedes decidir borrar los puntos de vida y volver a tener los dados otra vez puestos, pum, 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 quitar los tokens de daño y ponerte los dados, pero tendrás que tirar la tirada de heridas, un poquito como los juegos o sea, como los otros juegos de Fantasy Flight de Star Wars, que tenías esta tabla de heridas. Pues aquí tienes una tabla de heridas, una tabla de locura. Y bueno, pues por un lado tienes las escenas como narrativas, donde los dados que tires son los que vas a tener en tu escena. Es decir, empieza una escena de investigación, pues tú decides el número de dados que tiras, ¿no? Tú necesitas 4 más para conseguir algo. Puedes tirar un solo dado y ya está, o puedes tirar 3, o puedes tirar todos los que quieras. En las escenas de investigación se supone que, bueno, pues tantas veces como tires, serán las cosas que hagas en esa escena hasta que termine. Y en las escenas de acción, pues tipo pelea, persecución, pues es cada turno, tiras unos dados y te tienes que dejar otros para reacciones, para esquivar, etcétera, etcétera. Y al siguiente turno se te vuelven a rellenar si no tienes heridas, como hemos dicho antes. Y bueno, pues un sistema así como más, muy sencillito, muy cinemático, donde lo importante son que los personajes, pues todos tienen habilidades especiales, que si rerolean un dado, que si añade daño, que si tú consigues un éxito con no sé cuántos o más, o tal y cual. O sea, un montón de cositas
cositas como los típicos juegos de Fantasy Flight, ¿no? De que las reglas son muy simples, pero luego van construyendo cositas que tienen los personajes encima. Y bueno, yo solo he visto por encima la caja de inicio, no sé mucho, pero es un juego de Fantasy Flight que tiene unos niveles de producción, como ya sabéis, estratosféricos. Además, la cantidad de arte, o sea, solo con el arte reciclado que tienen, ya tienen para hacer 50.000 juegos de rol, pero encima seguramente pues van a usar arte nuevo también y bueno, pues se supone que también será otro juego que de nuevo se convertirá en otra alternativa a estos juegos tipo la llamada de Chulu. Así que bueno, pues hasta aquí han sido estas 10 alternativas a la llamada de Chulu. Como sabéis, y ya he prometido, haré otro y ya hay otro montón de juegos y los juegos más evidentes, pero aún así, por si acaso no están en mi lista, siempre podéis poner en los comentarios el juego que creéis que debería poner o los juegos más raros o un juego que creéis que debería haber estado en esta lista porque cumple los parámetros que yo he dicho al principio y la he vuelto a fastidiar. Y de nuevo, ¿cuál os gusta más de estos? ¿Cuál no? ¿Qué pros, qué contras? Si la llamada es vuestro favorito, si no, las aventuras y bueno, pues cualquier cosa que queráis recomendar, que queráis decir sobre el mundo del rol de Lovecraft más allá o incluso dentro de la llamada de Chulu. Yo me despido por ahora, así que muchas gracias por estar aquí en la mazmorra de Pacheco y nos veremos dentro de poco pues con otras cositas seguramente. Adiós.